vamos a exponer sobre neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, vamos a iniciar con el concepto de lo que es neumonía adquirida en la comunidad. Vamos a decir que la neumonía adquirida en la comunidad va a ser un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar de origen infeccioso adquirido fuera del entorno hospitalario. Vamos a desglosar el tema, vamos a analizar el concepto, ¿sí? La primera palabra clave que es un proceso inflamatorio agudo. ¿De quién? Del parénquima pulmonar. ¿Quién ocasiona este proceso inflamatorio agudo del parénquima? Un origen infeccioso, que se lo adquirió obviamente fuera del entorno hospitalario, es decir, en la comunidad, ¿sí? Vamos allá, vamos a ver quién es este origen infeccioso, quién está causando esta neumonía adquirida en la comunidad. Dentro de la etiología, vamos a ver, está basado en la guía DITSA. Nos dicen, se han hecho varios estudios, tanto americanos como europeos, en los cuales no se logra establecer en un 50% la causa etiológica de la neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? Del 100%, el 50% no se sabe el origen microbiológico de quién está causando la neumonía adquirida en la comunidad, pero el restante 50% sí se ha logrado aislar varios gérmenes causantes de esta neumonía. Y vamos a decir que puede ser causada por bacterias, virus u hongos, ¿no? Por bacterias siendo el grupo predominante un 40-42%, seguido de la causa viral entre un 3 a 6% y la micótica en un 2%, ¿ya? Perfecto. Vamos a ver que al hablar de la causa bacteriana, vamos a ver que estamos entre un 40-42%. Puede ser ocasionado por varios de estos gérmenes, por cualquiera de estos gérmenes, pero van a tomar gran relevancia el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus, ¿sí? Estos son los gérmenes predominantes en cuanto a la neumonía no bacteriana, ¿sí? Dentro de estos, el Streptococcus pneumoniae o neumococo será el principal causante, ¿sí? Pero esto es en la cátedra, siempre se maneja esto, ¿no? Pregunta de examen siempre es 3 gérmenes causales de la neumonía bacteriana, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. Siempre serán, generalmente serán producidos por estos tipos de bacterias. No descarta al resto de agentes bacterianos, ¿no? Pero son los que predominan en cuanto a una infección bacteriana. Vamos a ver que seguido tenemos la causa viral entre un 3 a 6%, ¿sí? Dentro de los agentes virales más comunes tenemos al virus de la influenza, a la parainfluenza y al virus sincitial respiratorio, ¿sí? Estos son los agentes virales más comunes dentro de la neumonía viral. Esta bibliografía está actualizada hasta el 2019 por las guías DITSA. Ahorita tenemos un brote, una pandemia por coronavirus. Miren que esto se elevará, cuando se actualicen los datos en el 2020 se elevará como la causa viral en un porcentaje más alto, ¿no? Y reemplazará al virus de la influenza como causante de neumonía. Sí, esto después tendrá que actualizarse, ¿ya? Y no quita de que el coronavirus no hayamos tenido nunca infecciones por coronavirus. Ha existido anteriormente, pero no era muy común. ¿Listo? Bueno, dentro de la causa micótica, vamos a ver que puede ser ocasionada por hongos, pero es muy raro, muy raramente. Y puede ser ocasionada por cualquiera de estos agentes micóticos, ¿no? Pero cuando se lo aísla, se ha visto que generalmente es del histoplasma. Eso sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Miren que esta diapositiva es muy importante, ya que si nosotros conocemos a nuestro agente causal, conocemos nuestra etiología, conocemos a nuestro enemigo, vamos a saber cómo tratarlo, ¿sí? De 10 neumonías que nos crucemos en el hospital, sabemos que obviamente va a ser bacteriana y sabemos cómo vamos a tratarla, sabemos cómo podremos iniciar nuestro antibiótico, ¿no? Entonces es muy importante esta diapositiva, ya que podemos iniciar un tratamiento, ¿sí? La epidemiología. Bien, entonces vamos a hablar, como dijimos, sobre la epidemiología, en la cual
vamos a ver que la OMS categoriza a la neumonía como la cuarta causa de mortalidad en la población adulta, ¿sí? No lo puse aquí, pero es muy importante saber que dentro de la población pediátrica es la primera causa de mortalidad, ¿sí? Imagínense la importancia que recobra esta enfermedad, siendo la primera causa de muerte en niños, ¿sí? Y la cuarta causa de muerte en adultos. La incidencia es de 2 al 10% por 1000 habitantes por año. Dentro de los pacientes que requerirán ingreso hospitalario serán del 20 al 30% de los que se les diagnostique, en los cuales la mortalidad será del 5%, y en los pacientes que vayan a terapia intensiva la mortalidad será del 35%. Es decir, que de 3 pacientes que vayan a terapia intensiva, uno de estos fallecerá. La incidencia es mayor en etapas del año como en el invierno, donde es más virulento, y también las condiciones bacterianas predisponen a la infección, ¿sí? Dentro de la fisiopatología vamos a hablar un poquito en la cual tenemos a nuestro agente infeccioso. Tenemos de ejemplo, pongamos de ejemplo el neumococo, ¿sí? Vamos a tener varios mecanismos de defensa en el cuales el cuerpo evitará que este patógeno colonice el tracto respiratorio, ¿sí? Dentro de estos tenemos las vellosidades, como las encontramos a nivel de la fosa nasal. Estas vellosidades, al ser estimuladas por agentes bacterianos, virales o micóticos, producirá reflejos como el del estornudo para eliminar por, por el esfuerzo que hace, por el esfuerzo que hace el tracto respiratorio, lo eliminará fuera del mismo, ¿no? Tenemos el reflejo de la tos también, ¿no? Que si alcanza sobrepasa las vellosidades y alcanza el tracto respiratorio más bajo, se provoca el reflejo de la tos, con el fin de eliminar el mismo patógeno. Si es que ha atravesado las vellosidades, el reflejo de la tos, tenemos un tercer mecanismo que es el escalador ciliar, el cual está dado por el epitelio del tracto respiratorio. Como sabemos, es un epitelio cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿no? Estos cilios, y qué importante conocer el epitelio, porque si sabemos que el epitelio tiene cilios y también tiene células caliciformes, que la función de estas va a ser producir un moco para englobar a la bacteria, para englobarla en el moco, y que los cilios eliminen a la bacteria a través del reflejo de la tos o del estornudo, para evitar que colonice el tracto respiratorio bajo, ¿sí? Evitando la neumonía. A veces estos mecanismos no son suficientes y la bacteria ha atravesado estas barreras y llega al tracto respiratorio bajo, sobre todo al alveolo, ¿sí? En donde el cuerpo, como último mecanismo de defensa, tendrá la producción de macrófagos alveolares. ¿Cuál será la función de estos macrófagos alveolares? Va a cumplir dos funciones. Una, la de fagocitar, y la segunda, de producir enzimas proinflamatorias que nos servirán para detener a la infección, para tratar de englobar la infección y de una manera detener el proceso infeccioso y tratar de fagocitarlo en ese momento para evitar que se complique el paciente. Vamos a ver que dentro de estas enzimas proinflamatorias tenemos a la interleucina 1. Esta interleucina 1 ocasionada mayormente de ocasionar la fiebre en los pacientes. Entonces, como sabemos, va a ocasionar pirógenos que producirán fiebre en el paciente, ¿no? Entonces, esto es clínicamente dentro de los primeros signos que tendremos en una neumonía será la fiebre. El factor de necrosis tumoral se va a encargar de la apoptosis celular, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular para que estas células de defensa lleguen hacia el alveolo para fagocitar a la bacteria, ¿sí? Para que pueda llegar hacia el alveolo y fagocitar a la bacteria, ¿no? La interleucina 8 se va a encargar de la quimiotaxis, de la activación tanto de los linfocitos B como de los T, para tratar de fagocitar a la bacteria y potenciar la respuesta inmunológica con la activación humoral y celular de la respuesta glucositaria. Sí, tenemos otro factor, otra enzima proinflamatoria, que es el factor de crecimiento de las colonias de granulocitos
el cual se va a encargar de madurar a los neutrófilos. Es decir, los neutrófilos saldrán por la extravasación a combatir al neumococo que se encuentra en nuestro alveolo, pero necesitarán madurarse para que los fagociten, ¿no? Esto hace el factor de crecimiento de las colonias de granulocitos, la maduración, para fagocitarla, para detener la infección, ¿sí? Todo este proceso llevado a cabo por los macrófagos alveolares producirá una inflamación alveolar o una fuga alveolar, ¿sí? Es aquí donde el cuerpo tan sabiamente, para tratar de contener al patógeno, para tratar de eliminarlo, producirá este líquido inflamatorio, pero que lo llevará a una complicación pulmonar. O sea, en el afán de tratar de retener la infección, ocasionará una complicación. Vamos a ver. Estoy tomando un cafecito. Vamos a ver que este es el alveolo. Normalmente el alveolo en condiciones normales no se encuentra conteniendo nada, solamente los gases, solamente el aire, ¿no? El aire que ingresa a través de la inspiración, ingresando oxígeno al alveolo para redistribuirlo a los vasos sanguíneos y que pueda ser utilizado en el cuerpo. Y elimina CO2 a través de la sangre al alveolo para que durante la expiración sea eliminado al ambiente, ¿ya? Entonces, en condiciones normales, estos sacos alveolares no contienen nada, nada, solamente la presión que ejercen estos sobre el vaso sanguíneo. En el momento en que se produce el líquido inflamatorio alveolar, se produce esta fuga alveolar, llena a los sacos alveolares de líquido, ¿sí? Este líquido ocasiona que haya una alteración en la difusión de los gases. Entonces, no nos permitirá bien que el oxígeno entre, ni tampoco que el CO2 salga a través de la sangre al alveolo, ni que el alveolo meta oxígeno del alveolo a la sangre, ¿no? Esto nos ocasionará los signos, la sintomatología que veremos más adelante, propia de la neumonía, ¿sí? Este es el problema que se ocasiona a nivel pulmonar. Esta es la fisiopatología, ¿sí? Vamos a ver que esta fuga alveolar, como dijimos, nos va a ocasionar una alteración en un intercambio de gases. Por consecuente, si es que no hay una oxigenación adecuada, nos puede producir una destrucción y una necrosis del tejido, ¿sí? Puede ocasionarse una diseminación pleural, ¿sí? Puede salir del alveolo a la pleura y ocasionar complicaciones extrapulmonares, ¿sí? El peor de los casos sería una bacteremia, en el cual las bacterias contenidas en este líquido inflamatorio alveolar pasen el torrente sanguíneo y se diseminen a otros órganos, ocasionando una bacteremia. Sí, qué importante saber esto, ¿no? Todo esto ocasionado por esta respuesta inflamatoria del cuerpo para contener al patógeno. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver que el alveolo, aquí vemos más grandecito, más agrandado, vemos el alveolo, ¿sí? La parte alveolar con el vaso sanguíneo, ¿sí? Que están en íntima relación, a través solamente la separa la membrana alveolar. Esta es la membrana alveolar, ¿sí? Como dijimos, encargada del alveolo de que ingrese el oxígeno a la sangre y metiendo oxígeno, y de la sangre al alveolo el CO2 para la eliminación, ¿ya? Vamos a ver que el alveolo se encarga del ingreso del oxígeno, ¿no? Se dice que para que ingrese el oxígeno al glóbulo rojo necesitamos de una proteína transportadora. Esta proteína transportadora se la llama la hemoglobina, ¿sí? Se dice que una partícula de hemoglobina transporta 4 partículas de oxígeno, ¿ya? Y aproximadamente un glóbulo rojo contiene 250 millones de partículas de hemoglobina, ¿sí? Entonces, imagínense la cantidad de partículas de oxígeno que se están difundiendo, ¿sí? A través de la membrana alveolar. Y también vamos a decir que un ml, un centímetro cuadrado de sangre aproximadamente va a tener 5 millones de glóbulos rojos,
Imagínense la cantidad de partículas de oxígeno que por segundo ingresan a nuestro torrente sanguíneo para ser utilizados por las células del cuerpo, ¿no? Por eso es que los nazis utilizaban una manera de suicidarse, sí, que era el cianuro. El cianuro eliminaba, destruía a la proteína transportadora, que es la hemoglobina, para que no pueda producirse esta difusión y la muerte era instantánea, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las presiones, sobre la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del CO2. Vamos a ver que estos son los rangos normales, ¿no? Se dice que el rango de la presión parcial del oxígeno va a ser entre 66 a 100 milímetros de mercurio, la de CO2 va a ser de entre 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿ya? Siempre y cuando nos mantengamos en estos valores, vamos a hablar de que de que la difusión de gases no se ha visto alterada, ¿ya? Y de que esta es la normalidad. Normalmente mantenemos estos valores, pero como dijimos que hay esta fuga alveolar, entonces se va a ver alterada a estos gases, en los cuales incluso pudiera llegar a producirse una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, vamos a, vamos a ver que si tenemos la presión parcial de oxígeno disminuida, ¿sí? Por menos de 66, otra bibliografía nos habla que menor de 70, de 65, hablamos de una insuficiencia respiratoria. Y obviamente la causa será, en este caso, el infiltrado que se produce a nivel neumónico, que no permite que el alveolo tenga una buena presión para que pueda ingresar las partículas de oxígeno a la sangre, ¿sí? Entonces, puede haber una insuficiencia respiratoria parcial o global en dependencia de la variabilidad de la presión del CO2, ¿sí? Pero siempre que cae la presión parcial del oxígeno, estamos hablando de que hay una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Perfecto. Entonces, como sabemos, esta difusión de gases en la neumonía no es adecuada porque el alveolo está con líquido, está obstruyendo este líquido, esta difusión. Entonces, de tal manera que, que el CO2 tampoco sale del torrente sanguíneo y se acumula en la sangre. Vemos que producto del metabolismo de las grasas y de los carbohidratos se produce el bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato es un ácido y si se acumula mucho a nivel sanguíneo va a formarse una acidosis. El cuerpo de una manera inteligente lo descompone en agua y en CO2 para que puedan ser eliminados a través de la expiración y así evitar una acidosis respiratoria, evitar una acidosis a nivel sanguíneo, ¿sí? Pero como no puede salir el CO2, permanece en el torrente sanguíneo y forma una acidosis. Entonces el cuerpo de alguna manera tiene que responder para eliminar esta acidosis, ¿no? Y de esta manera vamos a ver que como hay un aumento incrementado en los niveles del CO2, el cuerpo lo hará reaccionar con el agua para formar más más bicarbonato y descomponerlo en ácido carbónico e hidrogeniones, ¿sí? Los cuales van a ser eliminados a través del sistema renal, ya que el bicarbonato no puede ser eliminado, se lo descompone en ácido carbónico y hidrogeniones que el sistema renal sí puede eliminarlos. Por eso es que dentro de las escalas que veremos más adelante, toma a la urea como un parámetro. Si se eleva la urea, es un parámetro es un criterio para decir que estamos frente a una neumonía. ¿Por qué? Porque el cuerpo, en vez de eliminar los azoados que normalmente se elimina, prefiere eliminar hidrogeniones para disminuir la acidez que no puede ser compensada por el sistema respiratorio, pero sí por el sistema renal. ¿Ya? Listo. Los factores de riesgo. Como factores de riesgo, vamos a ver que la edad mayor a 65 años se considera un factor de riesgo.
EPOC, cáncer, diabetes mellitus, el tabaquismo, enfermedades cardiovasculares, hepatopatías, insuficiencia renal crónica, exposición a aves, infecciones respiratorias previas o una enfermedad estructural del pulmón, son factores de riesgo para padecer neumonía adquirida en la comunidad. Nuestra utilidad, nuestra aplicación será en la prevención de la misma, ¿no? Decirle al paciente que deje el tabaquismo, un ejercicio para combatir la diabetes, evitar exposiciones a carburantes de biomasa, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que actuar aquí. Sí, el primer nivel actuar aquí para prevenir la neumonía. ¿Ya? Dentro, también dentro de la prevención, me olvidé, como dijimos, es una edad, un factor de riesgo de la edad mayor de 65 años, los extremos de la edad, como los niños y los adultos mayores, ¿no? Por eso es que la importancia de la vacunación, ¿sí? Del neumococo en los niños es muy importante para la prevención. Y también las guías DITSA nos recomiendan la vacunación en pacientes mayores de 65 años que padezcan enfermedades crónicas. ¿Sí? Nos recomienda vacunación la neumocócica en pacientes mayores de 65 años con enfermedades crónicas, ¿no? Exacto, para también prevenir, una manera de prevenir la neumonía. Dentro de la clínica, vamos a ver que el cuadro clínico estadísticamente va los primeros síntomas. Tendremos que el paciente va a tener fiebre en un 90% de los casos, ¿sí? Entonces, si estamos frente a una neumonía, más que seguro que tenemos fiebre. Esto, obviamente, se exceptúa en pacientes adultos, por eso no tenemos un 100%. Este 10% puede estar asociado a los pacientes adultos en los cuales el sistema inmunológico no está debilitado y no produce los pirógenos encargados de la fiebre, ¿no? Entonces puede ser que en los adultos mayores no encontremos fiebre. Sí, pero sí vamos a encontrar tos, pero sí un 80%. Sí encontraremos expectoración, dolor torácico y dificultad respiratoria. Qué importante aquí decir que al momento podemos tener tos, expectoración, fiebre y dolor torácico, ¿no? Pero si no, el paciente nos refiere dificultad respiratoria, el cual nos quiere decir que nos indica la severidad, es un mal pronóstico que nos indique dificultad respiratoria, ¿no? Si por el contrario tenemos toda expectoración, fiebre, dolor torácico sin dificultad respiratoria, nos quiere decir de que el paciente no tiene un signo de severidad, ¿sí? Ya, perfecto. Taquipnia, como dijimos, la taquipnia, que es un indicador precoz del trabajo respiratorio, ¿no? Qué mejor que nosotros encontremos al paciente taquipneico, ¿no? Sin dificultad respiratoria, ¿sí? Fiebre, ya lo hablamos, la hipoxia, una saturación menor del 90% o una presión de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Podemos nosotros auscultar en el paciente cualquier sonido pulmonar sugestivo de que hay una alteración a nivel de esta zona, ¿no? Otra manifestación semiológica que nos indique la existencia de compromiso del pulmón, ¿sí? Podemos encontrar nosotros, podría ser roncos, sibilancias, aumento de la matidez, aumento del frémito, pero el sonido predominante son los estertores crepitantes, por eso están aquí, son los que predominan, los estertores crepitantes. Siempre los encontraremos, ¿sí? Si encontramos los otros signos, si auscultamos otros sonidos pulmonares, no son de mucha relevancia, más así, sí los toman los estertores crepitantes. Esto es importante saberlo, porque hay veces que tenemos pacientes que padecen neumonía, pero no escuchamos ningún sonido, ¿ya? Son pacientes deshidratados, ¿ya? En los cuales las secreciones, al nosotros hidratar a nuestro paciente, se produce la movilización de estos sonidos, se comienza a auscultar los sonidos, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente, muy importante aquí el examen físico, ver si es que el paciente está deshidratado y sospechamos de una neumonía, lo hidratamos y posterior a la hidratación del mismo se escucharán los crepitos,
¿ya? Los tratados crepitentes. La alteración del estado de conciencia, obviamente, también es un signo de mal pronóstico también, la alteración del estado de conciencia del mismo. Vamos a ver que las guías nos dicen, sobre todo las guías nos dicen que ni los síntomas clínicos ni los hallazgos al examen físico son lo suficientemente sensibles para descartar la presencia de neumonía, ¿ya? Es decir que los signos y los síntomas, nuestra clínica nos da una sensibilidad del 47 al 68%, ¿sí? Entonces imagínense, tenemos casi un 40% para decir que estamos frente a una neumonía y una especificidad del 58 al 75%. Para nosotros completar nuestro cuadro clínico y tener una sensibilidad mayor al 90%, vamos a necesitar únicamente de un estudio que es la radiografía de tórax, muy accesible para nuestro medio, ¿no? No necesitamos de una tomografía, no necesitamos de una resonancia, únicamente necesitamos de una radiografía de tórax para poder confirmar nuestro diagnóstico, ¿sí? Definitivamente la clínica es importante, ¿sí? Pero la radiografía nos ayuda a confirmar y no solamente nos ayuda a confirmar, también nos ayuda a determinar la extensión de la área afectada a nivel pulmonar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una neumonía lobar, ¿ya? También nos ayuda a evidenciar alteraciones pleuropulmonares como un absceso, un empiema, ¿no? Las guías nos recomiendan una radiografía en el momento en que se establezca el diagnóstico y la cual se deberá repetir de 24 a 48 horas después para determinar la evolución del paciente, ¿ya? Entonces, fácil, muy facilito. La clínica más la RX nos dan el diagnóstico, ¿sí? Nos dan el diagnóstico porque si lo hacemos clínicamente, podemos estar tratando a un paciente con una neumonía, pero puede tener una complicación, puede tener un absceso, puede tener un derrame pulmonar y así lo estamos tratando como una neumonía. Listo. Entonces, nuestra radiografía de tórax, simple, accesible, eh, fácil hacerla, ¿ya? Este es un paciente con neumonía. Esta diapositiva, quiero que tengan en mente que hay un signo inequívoco radiológicamente de decir que estamos nosotros frente a un paciente con una neumonía, ¿ya? Este signo se lo conoce como el broncograma aéreo. Este broncograma aéreo se lo va a ver porque son los espacios alveolares que se encuentran dentro del intersticio con la opacidad del líquido inflamatorio, ¿sí? Vamos a agrandar la placa. Estos son como tres espacios. Vamos a señalarlos con un marcador para que pueda ser más evidente. ¿Sí? Aquí. Van a ser tres espacios, como dijimos, del tracto bronquial. Aquí tenemos uno en forma de bola de bolos. ¿Ya? Aquí tenemos broncograma aéreo. Broncograma aéreo. ¿Sí? Obviamente que si tuviéramos la placa sería mucho más fácil identificarlo. Aquí tenemos más. Sí, aquí tenemos otro. Aquí otro. ¿Ya? Entonces, este es un signo radiológico que nos dice que estamos frente a una neumonía. ¿Ya? Muy importante. Puede haber otro. También obviamente va a haber un infiltrado reticular, pero si estamos frente a una neumonía vamos a tener broncograma aéreo. Aquí les puse el dibujo de la bola de bolos para que no se olviden. ¿Ya? Aquí también tenemos broncograma aéreo, miren aquí. Aquí vamos a señalarlo. Tenemos, vamos a verlo. Aquí hay. Aquí. Aquí. ¿Sí? Sí.
Pero esta es una neumonía lobar, ¿sí? Miren, tenemos una neumonía localizada en el lóbulo medio del pulmón derecho, ¿ya? Pero también tienen el broncograma aéreo. Listo. Vamos a ver, como dijimos ya anteriormente, tenemos que el diagnóstico se lo establece con la clínica conjuntamente con la radiografía de tórax. Obviamente podemos pedir más complementarios, las guías nos recomiendan una tinción gram de esputo, en la cual encontraremos obviamente bacterias gram positivas. La idea es ver si estamos frente a gram negativas, ¿no? El cultivo de las bacterias, una biometría en la cual veremos la leucocitosis, el aumento de los cementados, la química en la cual veremos la alteración del boom, podemos pedir un PCR, el cual va a estar elevado, la gasometría arterial estará alterada si es que estuviéramos frente a una insuficiencia respiratoria, hemocultivo. Podríamos pedir el VIH en pacientes que tengamos la sospecha, ¿no? Una toracocentesis, si es que vemos complicaciones como líquido pleural, una broncoscopía. Pero en nuestro medio es muy difícil, los pacientes no tienen los recursos para poder gastarlos en esto, ¿no? Entonces, únicamente con la clínica y la RX podemos utilizar antibiótico terapia empírica, porque sabemos que estamos frente al neumococo, ¿sí? A una bacteria, a una neumonía por agentes bacterianos. Entonces, podemos ya tratarla, ¿no? Siempre y cuando no hay excepciones, siempre pensemos que estamos frente a una típica, ahorita que estamos con la pandemia del coronavirus, obviamente pediremos una prueba para coronavirus, si se descarta ya la trataríamos como una bacteriana, ¿no? Entonces, siempre y cuando se salga de la normalidad, de lo contrario podríamos pedir un complementario más. Listo. Para la clasificación, vamos a utilizar una escala, ¿sí? Esta escala es del CURF 65. Fue creado por la Asociación de Torácica de Gran Bretaña, británica, ¿sí? Vamos a ver que cuando una escala está muy bien hecha, está bien hechita, no necesitamos de otras escalas, ¿sí? Entonces, vemos que el CUR cumple con estos criterios porque además de darnos la clasificación, nos da la conducta del paciente, también nos da un pronóstico y también nos da el tratamiento. Muy importante. Ninguna otra escala nos cumple todos estos criterios, ¿no? Y además de eso, puede ser utilizada en el primer nivel de atención y en los otros niveles, ¿sí? Bueno, vamos a ver la escala. Entonces, la escala, el CURF 65, vamos a ver que va a utilizar varios puntos, ¿sí? Va a utilizar la confusión, a la cual le otorga un punto si es que hubiese, el boom o el nitrógeno ureico en sangre o la urea, más de 44 nos da un punto. Si el boom es mayor de 19, solamente un punto. O utilizamos la urea o el boom. La frecuencia respiratoria más de 30 por minuto, otro punto. La presión arterial sistólica menor de 90, otro punto. La presión arterial diastólica menor de 60, otro punto. Y si tenemos una edad, el paciente tiene edad mayor de 65 años, otro punto, ¿sí? De esta manera vamos a tener que el total del puntaje nos va a indicar si estamos frente a una neumonía leve, moderada o grave. Vamos a ver que estamos frente a una neumonía leve si tenemos un puntaje de 0 a 1, ¿sí? Neumonía leve. Moderada si estamos frente a un CURF con un puntaje de 2. Moderada y grave si tenemos una neumonía que esté cursando con un CURF de 3 o más, ¿ya? Entonces, la conducta ambulatoria se la dará a los pacientes que manejen un CUR de hasta 1, ¿sí? Vamos a considerar el tratamiento hospitalario en pacientes que manejen un CUR de 2 y vamos a considerar el ingreso a terapia intensiva si tenemos pacientes que tengan neumonía con un CUR de 3 o más, ¿ya? Perfecto. A más de darnos la conducta del tratamiento, vamos a ver que también nos da un pronóstico. Vamos a ver que la mortalidad dentro de los 30 primeros días de un CUR de 0 va del 0.7%, de 1 de 2.7 a 3.2, de 2 puntos del 6.1 al 13%, un CUR de 3 del 14 al 17%, un CUR de 4 de 27 a 41% y un CUR de 5 de 57%. Miren qué importante. Esto quiere decir que si tenemos un paciente con CUR de 5 y una mortalidad del 57%, quiere decir que de 2 pacientes que manejen un CUR de 5, uno morirá,
¿sí? Con un curve de 4 de 3 pacientes que ingresen a terapia intensiva, uno de estos 3 fallecerá. ¿Listo? Tenemos otra escala, que es el FINE. Esta escala fue creada por la Sociedad Torácica Americana, por los americanos, ¿no? No está siendo tan utilizada porque esta nos estadifica la categoría y nos da la predicción de la mortalidad, ¿no? Más no así el FINE, perdón, el CUR. El CUR es más completo, entonces, incluso dentro de la sensibilidad, los estudios han mostrado que hay un mejor manejo con el CUR 65. Sí, de igual manera, esta va a dar varios puntajes, ¿no? Según la edad, otorga varios puntajes. Por ejemplo, tenemos la edad -10 en mujeres, en hombres solamente se lo pone la edad. Si el paciente tiene asilo, residencias, enfermedad neoplásica, 30 puntos, enfermedad hepática, 20 puntos, insuficiencia cardíaca congestiva, 10 puntos, y así cada parámetro da un puntaje. Este puntaje, en dependencia del resultado, se lo estaría en clase 1, 2, 3 o 4 y 5, ¿sí? Listo. Entonces, si tuviéramos que elegir entre estas dos escalas, nos quedamos con el curve. Sí, no lo digo yo, los estudios lo dicen, la 10 ITSA lo dice. ¿Ya? Tenemos otra escala, es el SMARCOV. El SMARCOV nos va a medir, nos va a indicar la necesidad que tiene un paciente para el manejo intensivo con vasopresores y con ventilación, ¿sí? Antes de que pueda fallecer. Esta escala deberíamos nosotros utilizarla en pacientes que estén hospitalizados y queramos ver la evolución del mismo, ¿sí? Vamos a ver que de igual manera nos va a dar varios puntos. La presión arterial sistólica menos de 90, 2 puntos. La afectación multilobular, 1 punto. La albúmina menor de 3.5, 1 punto. La frecuencia respiratoria ajustada a la edad, en una edad menor de 50 años que manejen frecuencia respiratoria mayor de 25 por minuto, 1 punto. En mayores de 50 años, mayor de 30 respiraciones por minuto, otro punto, ¿sí? 1 punto. La taquicardia mayor de 125, 1 punto. La confusión, 1 punto. La oxigenación, lo más podemos utilizar la saturación menor de 93 de pacientes menores de 50 años, 2 puntos. Pacientes mayores de 50 años con una saturación menor de 90, 2 puntos, ¿sí? Podemos medir también la presión parcial de oxígeno o la FiO2. El pH menor de 7.35, 2 puntos. En dependencia del total del puntaje, podemos decir que vamos a considerar la neumonía de bajo riesgo, moderado, alto y muy alto riesgo. Los pacientes con un puntaje de 0 a 2 no van a necesitar cuidados intensivos. De 3 a 4 tampoco lo harán, más no así los pacientes que manejen un CUR de 5 para adelante necesitarán vasopresor y más que seguro que tendrán que utilizar el ventilador, porque ventilador mecánico, porque deben estar en insuficiencia respiratoria, ¿sí? Muy importante esta escala. Entonces, dentro de las dos escalas nos quedamos con el CURF y con el SMARCOV. El CURF nos va a dar la conducta a hacer con el paciente y el SMARCOV nos va a decir cómo está evolucionando nuestro paciente, si es que estamos yendo por buen camino, ¿sí? Listo. El tratamiento, el reposo, el agua al dejar de formar, hidratar al paciente, ¿ya? Vamos a ver el tratamiento. Quiero que pongan mucha atención. Vamos que el tratamiento, como dijimos, va a estar dado por, ¿no?, la escala, el CURF 65, ¿no? Este nos va a ayudar a tratarlos en 3 grupos, ¿no? El grupo 1, que serán pacientes ambulatorios. Grupo 2, pacientes que requieran ingreso hospitalario. Y el grupo 3 van a ser pacientes que van a ser ingresados a terapia intensiva, ¿ya? El grupo 1, como vemos, va a dividirse en grupo 1A y 1B. El grupo 2 se lo dividirá en 2A, 2B, 2C y 2C. El grupo 3 en 3A, 3B y 3C. Vamos al primer grupo, ¿sí? Grupo 1, el tratamiento en el grupo 1, que manejen un CUR de 0 a 1 punto, ¿ya? Vamos a ver que dentro del grupo 1A van a ser pacientes sin factores de riesgo. Pacientes que no tengan enfermedades crónicas, que no tengan diabetes, que no tengan EPOC, que no tengan insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que no tengan ningún factor de riesgo. A estos se los podrá manejar con amoxicilina, claritromicina, acitromicina, o una alternativa es la doxiciclina si es que hay alergias, ¿no?, a estos fármacos anteriormente. El grupo 1B van a ser pacientes que sí tengan factores de riesgo. A estos se los tratará con una penicilina más IBL, más un macrolido
o una cefalosporina de segunda generación más un macrólido o una fluoroquinolona. Así vamos a ver. Podemos utilizar amoxi clavulánico más claritromicina o acitromicina. ¿Sí? Una alternativa es la cefuroxima más la clarito. Otra alternativa es levofloxacina o moxifloxacina, ¿sí? Miren que en este grupo, los estudios de las guías ITSA y las europeas nos demuestran de que los pacientes que han sido tratados con fluoroquinolonas versus amoxicilina no se ha visto ningún resultado superior en cuanto a las fluoroquinolonas. Es decir, que la amoxicilina ha tenido iguales resultados que la levo o el moxifloxacino, ¿sí? Esto quiere decir que podemos tratar tranquilamente con amoxicilina a nuestros pacientes que encajen en el grupo 1, en este grupo, en el grupo 1, ¿sí? Listo. En el grupo 2 serán pacientes que manejen un CUR de 2, ¿ya? Y obviamente van a requerir un tratamiento hospitalario. Se dividirá en 2A, 2B y 2C y 2D, ¿ya? El grupo 2A son pacientes sin factores de riesgo, es decir, sin enfermedades concomitantes, ¿no? Se los va a tratar con un beta-lactámico, un macrólido más o una fluoroquinolona, ¿ya? Entonces podemos utilizar la ceftriaxona más la clarito, una alternativa es la AMPI más clarito, la otra alternativa es la levofloxacina o el moxifloxacina, ¿ya? Grupo 2B, pacientes que sí tengan factores de riesgo para gran negativos, ¿sí? Es decir, que le hicimos un gran y en vez de salirnos bacterias gram positivas, nos salieron gram negativos. Entonces, a estos pacientes vamos a tratarlo con beta-lactámico, un macrólido o una fluoroquinolona, ¿ya? Podemos utilizar la AMPI más sulbactam más la clarito. Una alternativa es la cefuroxima más la clarito, la ceftriaxona más clarito, levofloxacina o moxifloxacino solos, ¿ya? El grupo 2C son pacientes con factores de riesgo para neumococo resistente a penicilina, es decir, que han sido utilizados anteriormente antibiótico terapia con penicilinas, ¿no? A estos se los va a tratar con una cefalosporina de tercera, más un macrólido o una fluoroquinolona. Podemos ver así, una ceftriaxona más la clarito, una alternativa es la levofloxacina o el moxifloxacina. El grupo 2D van a hacer que por razones socioeconómicas el paciente no pueda adquirir la medicación ambulatoria, no esté al cuidado de nadie, no puede ingerir la medicación él, vaya a estar descuidado el paciente, por razones lo ingresamos, pero lo vamos a tratar como el grupo 1A, es decir, con amoxicilina o oralmente, ¿no? Sí, a menos de que requiera la vía intravenosa, podemos utilizarlo intravenosamente. ¿Ya? ¿Listo? El tercer grupo va a ser pacientes que manejen un CUR igual o mayor a 3, ¿sí? Distinguimos en este tres grupos, 3A, 3B y 3C, ¿ya? ¿Listo? Entonces el grupo 3A van a ser pacientes que no tengan factores de riesgo para contagio con pseudomonas aeruginosa. Ya vamos a hablar de esos factores de riesgo, ¿sí? Pero veamos cómo los tratamos en el 3A. Va a ser un beta-lactámico más un macrólido más un antiviral más un glucopéptido o una oxazolidona. La alternativa es una fluoroquinolona, un antiviral, un glucopéptido o la oxazolidona, ¿sí? Vamos a ver que la primera línea, la primera opción, AMPI más sulfactam más la claritromicina, un ratito, perdón, AMPI más sulfactam más la claritromicina más el oseltamivir más la vancomicina, o si no contamos con vancomicina, el linezolid, ¿ya? La alternativa a esto será la cefuroxima, claritro más oseltamivir más vanco o linezolid. Moxifloxacino o levofloxacino más el oseltamivir más la vancomicina o el linezolid, ¿ya? Pacientes del grupo 3B son pacientes que tengan factores de riesgo para padecer o contraer una infección por Pseudomonas aeruginosa. Estos factores de riesgo van a ser un sexo masculino, un PCR menor de 12 y que manejen, aquí sí vamos a utilizar la escala del FINE, que manejen un FINE de 4 a 5
o inmunocomprometidos. Estos son pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Que tengan alguna patología seguida, algún compromiso de su sistema inmunológico, ¿ya? A estos pacientes los vamos a tratar con un beta-lactámico, un macrólido más un antiviral. Una alternativa es una cefalosporina de cuarta, macrólido y un antiviral. De esta manera podemos manejarlo con piperacilina más tazobactam, más clarito, más del oseltamivir. Una alternativa es la cefepime, la clarito y el oseltamivir. ¿Listo? Ya. El grupo 3C son pacientes que tengan factores de riesgo para padecer pseudomonas aeruginosa resistente al metilcilino o metilcilino resistente. Estos factores de riesgo, según las guías de IPSA, van a hacer que maneje a pacientes una leucocitosis de entre 15 a 18.000, ¿sí? Neutrófilos igual o mayor a 10.000 y que hayan utilizado tratamiento antibiótico durante los últimos 3 meses. A estos pacientes los vamos a considerar con factores de riesgos de que pueden de que es una pseudomonas aeruginosa metilcilina resistente, ¿no? A estos los vamos a tratar con un beta-lactámico más IBL, más un macrólido, más un antiviral, más un glucopéptido o una oxazolidona. Alternativa, piperacilina más tazobactam, una cefalosporina de cuarta, un macrólido más un antiviral, más un glucopéptido o una oxazolidona. De primera línea, el AMPI más surfactam, más la clarito, más el oseltamivir, más la banco, o si no contamos con la banco, el linesolid. Las alternativas, la piperacilina más tazobactam, clarito, oseltamivir, banco, linesolid. Otra alternativa, la cefepima más un macrólido, más oseltamivir, más la vancomicina y más o el linesolid. ¿Listo? Dentro de las complicaciones, vamos a ver que las complicaciones de la neumonía adquirida en la comunidad pueden ser cavitaciones, abscesos, una destrucción de la anatomía por los mismos abscesos, podría ser por la misma complicación, derrames paraneumónicos y el peor de los casos va a ser una bacteriemia, de que la infección se va a diseminar al cuerpo, ¿no? Tenemos aquí una placa, ¿sí? En la cual vemos una afectación pulmonar que miren la radiografía. Vemos que no hay un compromiso de los ángulos costofrénicos ni cardiofrénicos, ¿sí? Esto me quiere decir que no es ningún derrame neumónico, ¿sí? Más bien de que estamos frente a un absceso, ¿ya? Entonces tenemos un absceso pulmonar, una de las complicaciones de la neumonía adquirida en la comunidad. Listo, eso es en cuanto quería hablarles. Les agradezco mucho. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, ahí pueden dejarlo en el video. Muchas gracias.